En este video tendremos el primer acercamiento al circuito equivalente del transformador. Damos continuidad al temario de máquinas eléctricas. Seguimos con el estudio de transformadores. El tema 1.3. Como vimos en un video anterior, el transformador es una máquina eléctrica estática conformada por un devanado primario, un núcleo de hierro laminado y un devanado secundario. Opera bajo el principio de inducción electromagnética, generando un flujo variable en el tiempo e induciendo en el devanado secundario un voltaje proporcional al número de vueltas del devanado y a la razón de cambio del flujo magnético mutuo. La idea es simular mediante un circuito eléctrico los fenómenos que registra un transformador. A este circuito eléctrico que representa el comportamiento de un transformador real le llamamos circuito equivalente del transformador. Si partimos de las variables que intervienen en el transformador, es decir, voltaje primario, número de vueltas primario, corriente primaria y el flujo de dispersión primario, es decir, aquella porción del flujo magnético que, aunque no es deseable, se dispersa y no enlaza a ambos lados de los devanados. Las mismas variables están presentes también en el lado secundario. Los elementos de simulación se refieren al hecho de que los devanados están constituidos por conductores de gran longitud y por tanto poseen una resistencia. Por otro lado, los flujos de dispersión los simulamos mediante una reactancia inductiva en serie con la resistencia del devanado. Esto sucede en ambos lados del transformador. Con esto simulamos las características del conductor con el que está construido el transformador. La simulación del núcleo de hierro laminado involucra el flujo magnético y las pérdidas por corrientes parásitas. Estas últimas son pérdidas en el núcleo y las simulamos con una resistencia y una corriente que la atraviesa. Por otro lado, la corriente que genera el flujo mutuo de magnetización la simulamos mediante una reactancia inductiva en paralelo. Con todos estos elementos podemos ya tener un circuito eléctrico equivalente que simule las características del transformador: voltaje, resistencia, reactancia, corriente y fuerza electromotriz en el primario. También en el primario, y debido al núcleo de hierro laminado, corriente de vacío, pérdidas en el hierro y reactancia de magnetización. Voltaje, resistencia, reactancia, corriente y fuerza electromotriz también en el secundario. La resistencia y la reactancia forman una impedancia, de tal manera que el circuito mostrado es equivalente. Debido a que la relación de transformación permite expresar elementos del secundario referidos al primario y viceversa, es posible expresar el circuito como se muestra. En otro video profundizaremos en este tema. Por ahora no olvidar que este video solo es un complemento a la clase a distancia.